A continuación, hablemos de salud mental. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Señores y señores, bienvenidos a que hablemos de salud mental. Señores televidentes, buenas tardes. Nuevamente en su programa Hablemos de Salud Mental. En primer lugar, sí quisiera mencionar algo en relación a que hay una nueva preocupación de parte del cuerpo médico del país, del grupo de los médicos, en relación al aparecimiento de esta nueva variable de la Omicron llamada BA2, que al parecer es mucho más contagiosa que la anterior. No creo que sea más letal, ni creo que sea más grave que la Omicron, que ya demostró haber contagiado a muchísima gente durante el mes de enero, pero los colegios médicos, asociaciones de médicos del país están preocupados del aparecimiento de casos de la BA2, que al parecer es mucho más contagiosa que la anterior, y se esperaría un nuevo brote de casos nuevos, y claro, siempre puede ser peligroso en personas que tengan cierto tipo de vulnerabilidades, la edad o otro tipo de enfermedades concomitantes. Entonces hay que seguir con los cuidados que se habían recomendado y no creer que ya se acabó la pandemia y viva la vida, sino seguir con ciertas medidas de seguridad. Sí, es una situación evidentemente que aún se mantiene la preocupación, más aún cuando hace 2 días pues hubieron 60,000 personas juntas sin ninguna medida de precaución, fiestas, eufóricos. Bueno, la ocasión lo ameritaba, pero también qué tanto ahí podemos tener una muestra de la capacidad de contagio de esta nueva variante. Sí, justamente esperan que hayan casos a partir de, claro, esa hermosa fiesta de fútbol que fue la clasificación del Ecuador a Qatar, pero también de aquí a 15 días vamos a tener la Semana Santa, que también implica reuniones, movilizaciones y demás. Entonces, Procesiones. seguir manteniendo el nivel de seguridad, que ya no son tantas como los que teníamos antes, como las mascarillas y demás, pero sí, pues, o sea, hay que, si estar en un lugar cerrado, seguir usando mascarilla, no hay nada que hacer. Y yo creo que eso habrá que mantenerlo todavía por un buen tiempo. Sí, tenemos el evento del Día del Fútbol y como tú mencionas, después de 15 días de la Semana Santa, yo creo que será prueba de fuego. Para fines de abril veremos qué mismo somos capaces, si hemos controlado o no hemos controlado este problema. Y no hay que ser agorero ni ser muy pesimista, ni quitarles la fiesta a la gente que está tratando de disfrutar después de 2 años de haber sido conminado por la pandemia. Pero claro, en Estados Unidos ya 30% de la población está contagiado de BA2, y en China hay toda una ciudad tan importante como Shanghái que está cerrada, y han aparecido ya algunos casos en Quito y en Guayaquil del BA2, y repito, al parecer es mucho más contagiosa. Ya la Omicron era muy contagiosa, esta al parecer es mucho más contagiosa. Entonces las posibilidades de contagio van a ser altas, y las personas que tengan vulnerabilidades tienen que tener más cuidado. No se ha acabado todavía la pandemia,
Creo que estamos en mejores condiciones, evidentemente, que hace un tiempo, pero no cuesta nada seguir teniendo un poco de cuidado. Esperemos que la población en general tenga las debidas precauciones de que esto no se complique nuevamente. El día de ayer, 30 de marzo, se ha convertido o le han dedicado a ser el Día Mundial de la Bipolaridad. La bipolaridad es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por fluctuaciones del estado de ánimo y dada la importancia que tiene este diagnóstico dentro de la salud mental y dentro de la psiquiatría, y el enorme número de casos que existe a nivel mundial, pues han designado un día especial y este es el 30 de marzo. El día de ayer a nivel mundial se celebró el Día de la Bipolaridad y eso tiene algunas connotaciones que creo que valdría la pena que las mencionemos a nuestros amigos televidentes. Y yo creo que el mismo hecho de dedicar un día a una enfermedad en específico pone de manifiesto la importancia y la seriedad con que deben tratarse estos temas. Es decir, lamentablemente el término como que es medio se ha hecho un poco irregular, un poco de fácil uso, pero yo creo que hay que tomarlo muy en serio y es un trastorno de la salud mental que requiere pues un buen diagnóstico y un buen seguimiento de sus síntomas. Sí, yo creo que tienes toda la razón porque con el paso del tiempo y la utilización para cualquier cosa, se habla de, el señor es que es bipolar, es que estoy bipolar, yo soy bipolar, con una facilidad y una capacidad de autodiagnosticarse o diagnosticar al resto de la humanidad con un diagnóstico de un trastorno psiquiátrico que es pues grave, que implica para toda la vida, que no existe una cura, existen tratamientos que son muy efectivos y que está ligado en un enorme número de casos, en la mayoría de los casos, a una carga genética, es decir, se va a transmitir a través de la herencia genética. Como tú mencionabas en un principio, las características básicas del trastorno bipolar son las oscilaciones, los altibajos del estado de ánimo, pero ya en niveles realmente preocupantes y que refieren en el correcto, en el adecuado funcionamiento de la persona, en su conducta, en sus actividades. Sea que vaya hacia abajo la fluctuación, sea que vaya hacia arriba la fluctuación. En base a estas dos opciones, pues se han hecho algunas clasificaciones de lo que llamábamos trastorno bipolar y hay algunas variedades en sí de trastorno bipolar. Claro, se ha sectorizado, digamos, las características del trastorno bipolar en varios posibilidades. Se habla del trastorno bipolar tipo 1, trastorno bipolar tipo 2 y trastorno bipolar tipo 3. El trastorno bipolar tipo 1 es probablemente el más grave, el que más evidencia muestra desde el punto de vista de carga genética y se caracteriza por fluctuaciones drásticas del estado de ánimo en estados de euforia, de gran euforia, gran actividad mental, sexual, disminución de la necesidad de horas de sueño, velocidad de pensamiento, incluso se llega a estados de psicosis, es decir, pérdida del contacto con la realidad, pues las personas que están atravesando un estado de manía, que se llama manía, el trastorno bipolar anteriormente se le conocía como trastorno maníaco depresivo. El estado de manía lleva a tener estados delirantes en donde la persona podría llegar a creer que es un enviado divino o alguien dotado de poderes o de grandes capacidades para resolver problemas del mundo o resolver cosas de la gente, etcétera. Y después de un periodo de tiempo
puede darse un estado totalmente contrario, en el cual la depresión es severa y profunda y el riesgo suicida es muy alto. Claro, las características de este tipo uno pues realmente son preocupantes. Porque como bien tú mencionas, en la manía, en esa elevación del estado de ánimo, en ese aceleramiento del estado de ánimo, hay una pérdida total del contacto con la realidad de la persona. No admite, no se siente enferma, curiosamente más bien se siente muy bien, se siente en su mejor momento y pues las alteraciones de conducta pueden traer serias consecuencias tanto para el paciente como para su familia. Y la otra fluctuación, el ir hacia abajo, por importantes depresiones que pueden terminar en intentos suicidas, pues también la hacen muy difícil manejo y además uno tiene que estar muy pendiente de que haya o no haya la oscilación anímica. En el caso del trastorno bipolar tipo 2, los estados de manía no son tan altos y por lo tanto se les denomina hipomanía, como decir una manía más chiquita, menos dramática, menos grave, y estados depresivos, alternado con periodos depresivos. Una de las características justamente del trastorno bipolar tipo 2 es que los periodos de depresión son mucho más frecuentes y son mucho más largos, y los periodos de hipomanía o esta manía o euforia pequeña son más cortos, de corta duración y, repito, no tan altos como en el trastorno bipolar tipo 1. Es decir, que en el tipo 1 el predominio o la mayor frecuencia tendríamos de cuadros maníacos y no de cuadros depresivos, y en el tipo 2 pues, sería lo contrario, ¿no? Más bien cuadros maníacos no muy intensos, quizás no muy frecuentes, y además cuadros depresivos, más bien dicho, frecuentes y más bien, inclusive más severos de lo que podría verse en el cuadro de tipo 1. En el llamado trastorno bipolar tipo 3, lo que realmente se está señalando son rasgos de temperamento, en el cual hay fluctuaciones del estado de ánimo entre estados medio eufóricos y medio depresivos. No llegan a ser de la severidad de la manía ni de la hipomanía, pero sí la persona está más acelerada, digamos, de lo que normalmente funciona, y otros periodos en los cuales está más lenta, más tristona, más seria, más aislada, menos sociable. Entonces, a esto también se le ha llamado como ciclotimia, pero algunos autores la incluyen como una de las variables benignas, digamos, del trastorno bipolar. Y quizás, como tú dices, casi podría tomárselo como una forma de ser, como un trastorno de la personalidad. Si las oscilaciones que no llegan a los extremos que pueden llegar los otros dos cuadros, y evidentemente pues hay la oscilación, pero no interfiere mayormente en la conducta y en las actividades de la persona. Quizás de aquí es donde parte aquella facilidad para designar a alguien o para calificarse de bipolar, ¿no? Sí, todos tenemos oscilaciones de ánimo, nadie tiene un estado de ánimo plano, pero aquí realmente ya son características más llamativas por más benignas que se las considere. Sí, todos conocemos, hay algunas personas que en algunas semanas son muy eh, amables, conversonas, chistosas, muy participativas, y en otras semanas aparecen callados, distantes, medio mal genios, medio más bien tristones, taciturnos, poco sociables. Entonces, en esos casos, pues es una cosa que es notable ante el resto de las personas y de la misma familia. Eso es, como decíamos, pueden ser rasgos de la personalidad, parte del temperamento de esa persona, y no acarrean las graves consecuencias que dan
los dos cuadros primero, el trastorno bipolar tipo 1 y el trastorno bipolar tipo 2, porque tanto en la manía como en la depresión, en el trastorno bipolar tipo 1 hay consecuencias graves, es decir, en la manía las personas muchas veces con su poco juicio y el desconectarse de una realidad pueden entrar en gastos absolutamente fuera de las capacidades de gastos de la persona o hacer comportamientos sexuales totalmente perjudiciales para la persona desde el punto de vista de su salud, desde el punto de vista de su imagen profesional o de su imagen familiar, etcétera, etcétera, y no tienen un juicio adecuado. Y en el estado depresivo pueden llegar a ser tan grave el estado depresivo que el suicidio es una de las complicaciones que se da con cierta frecuencia en este tipo de personas. Claro, y estos cuadros, pues estas oscilaciones pueden empezar de una u otra. En el tipo 2, pues evidentemente podrá haber más cuadros depresivos y empezar quizás el trastorno con un episodio depresivo que posteriormente inclusive puede confundirse con una depresión unipolar, que se las llama así también cuando no hay estas oscilaciones. Y dentro de un tiempo, pues puede presentarse el cuadro de aceleramiento, el cuadro de hipomanía y configurarse ya un diagnóstico de trastorno bipolar tipo 2. Eso es lo que hace un poco difícil muchas veces el diagnosticar en una primera instancia el problema que estamos abordando. Sí, y de ahí lo importante de que en las sesiones originales se pueda recabar toda la información posible de cómo ha sido el desarrollo de la persona y qué hay de antecedentes a nivel de la familia. Porque a veces este tipo de trastornos que implican la mente tienden a ser manejados de una manera muy eh, secreta, digamos, no se habla de ese tipo de cosas y algunas veces algunos de los pacientes ni siquiera han sabido que tienen familiares cercanos que padecen ese trastorno porque de eso no se habla o no se habla del suicidio que ha habido dentro de la familia y el suicidio es un dato importante incluso para manejarse como un dato importante para el manejo de un paciente que está siendo evaluado para un cuadro de depresión, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa información es fundamental. Sí, yo creo que eso sucede con buena parte de los trastornos mentales, ¿no? Cuando uno aborda un paciente, hace un historial, averigua por antecedentes familiares y curiosamente la mayor parte lo niegan o la mayor parte no se ha enterado, la mayor parte no ha sabido nada. Yo creo que es parte todavía de la discriminación que se tiene y no querer admitir que se ha tenido en su familia un problema de esto, porque puede ser mal visto, ¿no? No solo de trastorno bipolar, sino de cualquier de los trastornos que comúnmente vemos en los problemas mentales. Y de ahí la importancia de, por ejemplo, que se haya dado un día para realzar y estar conscientes de la existencia de un trastorno mental que se llama trastorno bipolar, porque el objetivo es disminuir el secretismo en relación a este tipo de diagnósticos, disminuir la segregación que podrían sufrir este tipo de personas que sufren este tipo de diagnósticos y poner en conocimiento de la gente que existen tratamientos que son seguros y son efectivos con los cuales se puede tratar efectivamente este trastorno. Tratamientos que son muy buenos, son muy efectivos, pero que requieren constancia, que requieren largas veces, largas temporadas en sí estar con control médico y recibiendo medicamentos. Pero yo creo que se pueden lograr buenos resultados en cuanto a no una curación definitiva, que lamentablemente todavía no se la puede ofrecer, pero sí una estabilidad que haga que no haya estas oscilaciones, al menos en los niveles en los cuales pueden perjudicar a la persona. Dentro de los tratamientos, uno que ha dado muchísimo expectativa
digamos, es el tratamiento con sales de litio, que es un medicamento natural, es una sal de la naturaleza que está muy de moda en este momento porque se utiliza para hacer las baterías que utilizan los teléfonos celulares y los carros eléctricos. Entonces, ha sido una fuente de ingreso maravillosa para Bolivia, por ejemplo, donde los niveles de sales de litio están en grandes cantidades, pero curiosamente el litio fue descubierto como un medicamento muy útil para tratar el trastorno bipolar en los inicios de los años 60, fines de los 1950, cuando se estaba buscando una sal sustituta y se observó cambios en el estado de ánimo y una especie de estabilidad de fluctuaciones de ánimo en pacientes bipolares. Desde ahí el litio se convirtió en uno de los medicamentos fundamentales para el tratamiento de este trastorno y valga la pena mencionar que no se puede diagnosticar un trastorno bipolar midiendo los niveles de litio de las personas. El medicamento es el litio y se miden los niveles de litio cuando la persona está tomando las sales de litio como parte del tratamiento. O sea, el tratamiento se tiene que ir monitorizando con niveles adecuados de litio en la sangre. Pero no es que tengamos niveles de litio en sangre y esos niveles señalen si estamos enfermos o no de una enfermedad grave como el trastorno bipolar. Y yo creo que esta aclaración es muy válida. Yo diría que hace algún tiempo, no mucho tampoco, era frecuente que el paciente venga y diga, me encontraron el litio bajo, con mi litio está fallando, cuando tú bien mencionas que normalmente no tenemos eso en nuestro organismo. En último tiempo yo creo que eso ha disminuido, al menos no han llegado pacientes con esa queja. Porque creo que también la difusión, la educación que este y otro tipo de programas pretenden hacer sobre estos temas, pues en algo van dando resultados. Entonces, el litio es un medicamento excelente. Hay que medir las concentraciones de litio en sangre, es un medicamento delicado, hay que mantener esos controles, pero no tenemos normalmente litio en nuestro organismo. Importante saber. Y sí, y los médicos psiquiatras que hemos estudiado el uso de este medicamento, entonces estamos preparados para saber cuáles son las personas que pueden tomar litio y cuáles no. Hay ciertas edades en las cuales el litio ya no se debería tomar, porque es un medicamento que como sal va a determinar un trabajo del riñón en forma extra. Hay que controlar el funcionamiento de la tiroides y demás. Además del litio, con el transcurso de los años y la investigación científica en el área de las neurociencias, se han incorporado nuevos medicamentos con muy buenos resultados para el mantenimiento y tratamiento del trastorno bipolar. Entre esos vale resaltar medicamentos que son usualmente utilizados para el tratamiento de la epilepsia. Entonces, cuando hay pacientes que no tienen epilepsia y que se les prescribe este medicamento, muchos se sorprenden, es decir, yo no tengo epilepsia, doctor, a mí me estaban diagnosticando de trastorno bipolar, ¿por qué me dan esto? Porque los medicamentos anticonvulsivos, llamados medicamentos anticonvulsivantes, precisamente porque tratan la epilepsia, que se caracteriza por convulsiones, tienen un excelente resultado en algunos tipos de trastorno bipolar, especialmente en los cuales hay fluctuaciones rápidas entre los estados eufóricos o estados de manía y estados depresivos. Sí, son medicamentos muy útiles, unos funcionan estabilizando hacia arriba y otros estabilizando hacia abajo. Es decir, controlan el que no haya una elevación muy importante del estado anímico y que tampoco haya un estado de bajoneo importante. Y evidentemente estos anticonvulsivantes, estos eutimizantes, como los llaman también, son básicos en el tratamiento del trastorno bipolar, combinados según el caso con antidepresivos o con los llamados antipsicóticos de segunda generación o antipsicóticos
modernos que también los disponemos. Incluso se pueden hacer combinaciones de anticonvulsivantes y litio o antipsicóticos de segunda generación, como la quetiapina, que ha resultado ser muy exitosa en el tratamiento de la depresión bipolar, por ejemplo. En fin, entonces existen formas de tratamiento, existen formas de controlar bastante bien este trastorno, y de ahí la importancia de difundir de que existen estas alteraciones y de que existen la ayuda adecuada para este tipo de pacientes, y no convertirlo en una cosa como que sea una vergüenza a esconderse, o tampoco empezar a utilizar el término como si fuera de todos los días. De ahí que se justifica plenamente que tengamos un día dedicado pues, a recordar que este trastorno existe, que es una enfermedad muy seria que hay que tratarla con la debida seriedad, y no, pues, no es un caso vagal, no es simplemente el decirle cariñosamente a alguien eres bipolar o uno presentarse como bipolar. Cuando se tiene un trastorno bipolar, pues es una cosa muy seria que requiere un tratamiento y un control constante por parte del especialista. Bien, con esto nos despedimos. Les deseamos que sigan cuidándose, sigan manteniendo las medidas de bioseguridad. Acuérdense que todavía el virus no ha desaparecido. Creo que dentro de un poco tiempo entraremos en el periodo de endemia, pero la pandemia todavía no ha desaparecido y tenemos que seguirnos cuidando de las nuevas variantes que van apareciendo. Vamos mejorando, pues todavía falta un poquito, no se canse. Bien. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.